Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Crianza Segura con las psicólogas Diana Castro y Mónica Berrocal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la seguridad en línea. Justo antes de conectarnos estábamos hablando un poquito las tres de, ¿verdad? El mundo en línea, que es un mundo tan grande, hay nuevos apps, nueva tecnología, nuevos juegos en línea y es importante aprender como adultos cómo navegar todo este desarrollo que se está dando en el mundo en línea y cómo apoyar a los niños y a los jóvenes para que también lo puedan hacer de una forma segura. Y una de las cosas que estábamos hablando es que solo eliminar el 100%, por ejemplo, el acceso de los niños no siempre es una solución porque muchas veces pueden tener acceso por otro lado. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del tema de la seguridad en línea y qué podemos nosotros hacer para empoderarnos nosotros y empoderar a los niños en nuestras vidas también a interactuar con este mundo de la forma más segura posible. Y queríamos compartir unas estadísticas para explicar un poquito, ¿verdad?, la importancia del tema. Y una es que hasta el 95% de los jóvenes entre los 13 y los 17 años usan redes sociales en el 2024 y más de 300 millones de niños al año son víctimas de explotación y abuso sexual en línea. Entonces, obviamente es un tema grande, yo creo que todos sabemos que es un tema importante y que queremos hacer algo al respecto y la idea de hoy es más bien como empoderarnos con algunas herramientas para manejarlo de una mejor forma. Y hoy queríamos hablar un poquito del tema de, empezando con el tema de grooming, porque es algo que muchas veces nosotros como adultos no entendemos y que también para los chicos es muy difícil entender. Cuando ellos están jugando un juego o interactuando con alguien en línea, a veces no entienden que tal vez la persona que está del otro lado no es un niño, sino que es alguien que, ¿verdad?, está desarrollando una relación con intenciones que no son seguras. Entonces, no sé, Diala y Mónica, si nos podrían explicar un poquito, tal vez, como qué es grooming y por qué es importante hablar de este tema cuando hablamos de la seguridad en línea. Bueno, muchas gracias, Carolina y al grupo, ¿verdad? Siempre por liderar estos temas tan importantes que a veces dan susto y temor, ¿verdad? Pero que son sumamente relevantes de conversar y de tomar la iniciativa para hacerlo con nuestros hijos y nuestras hijas. El grooming son actos intencionales o son conductas que ejerce una persona para manipular e ir generando, ¿verdad? Como un vínculo de confianza con los niños o con las familias, porque existe el grooming a nivel presencial, personal, ¿verdad? Cuando una persona ejerce este engaño, esta manipulación para ganar la confianza precisamente del núcleo familiar o de los niños y las niñas, pero también existe el digital o el virtual. Entonces hay una serie de conductas para ganar acceso, para ganar confianza, para ir como normalizando la interacción, digamos, entre esta persona y los niños y esta persona y la familia. Cuando estamos hablando del grooming, ¿verdad? Por medios electrónicos, por medios digitales, evidentemente hay ciertas características que lo hacen un poquitito, ¿verdad? Como más específico, como por ejemplo que no siempre hay imágenes, que a veces son puros textos o que a veces son audios y que en algunas ocasiones hay videos, pero no siempre ¿verdad? No siempre los hay. Entonces, estas conductas intencionales no solo buscan manipular y ganar el acceso de los niños, sino garantizar su silencio, ir normalizando, digamos, como las solicitudes que se van haciendo o las expresiones que se van haciendo. Entonces, al principio, para ganar la confianza, por supuesto que se presentan como personas que conocen el mundo de los niños, ¿verdad? No se presentan como adultos, se presentan como otro par, ¿verdad? Ya sea un niño o alguien un poquitito, digamos, como un adolescente, pero no se presentan como una persona adulta generalmente, y van ganándose como esa interacción especial para ir viendo como esos mecanismos también como de seguridad y resistencia de los chicos y las chicas. Y a partir de ahí entonces se va realizando ciertas acciones como por ejemplo enviar textos o enviar este, expresiones de sexualidad, eh, ir fomentando diálogos con este tipo de contenido, hasta solicitar, ¿verdad? Ya sea que el niño o la niña, ¿verdad? Como que interactúe, sea recíproco en esto o envíe ya después, por ejemplo, fotografías, videos, etcétera, ¿verdad? Esto tiene como una progresión, una escalada. Y entonces va
generalmente como de esta manera progresiva, viendo la persona que hace el grooming, cómo va ganando, digamos, ese espacio para ir venciendo, digamos, como cierto nivel de resistencia, por decirlo así, y tener cada vez información más explícita, ¿verdad? Que es lo que generalmente buscamos. Una cosa con respecto al grooming es que no es evidente, precisamente porque parte de la estrategia es que no sea obvio. Entonces, muchas veces podemos quedar como con la sensación de que eso no me va a pasar a mí, cómo yo voy a caer en esa trampa, de que alguien, ¿verdad? O a mi hijo, a mí, ¿verdad? Alguien nos empiece a hablar. Por lo general, cuando ya las personas son víctimas, ¿verdad? De alguna conducta, de algún abuso, alguna situación inapropiada que llevan a cabo estas personas, la gente dice, es que yo nunca me imaginé, precisamente porque parte de la estrategia es que no sea obvio, que no sea evidente. Entonces, en realidad podemos creer que tenemos la malicia suficiente para detectar a estas personas, pero son personas muy hábiles y cualquiera puede caer en esas trampas. Entonces, de hecho, que hay un episodio que podrían volver a escuchar las personas interesadas, en donde hablamos sobre cómo muchas veces las personas que cometen abusos, más bien son personas que nadie se imagina que lo van a hacer, que son personas súper amigables, súper adecuadas, etcétera, porque parte de la estrategia es no parecer alguien así precisamente para poder tener acceso. Entonces, es muy importante este concepto del grooming como algo que no es obvio, ¿verdad? Y como algo del cual nadie está totalmente vacunado contra, ¿verdad? O sea, al final es algo que puede pasarle a cualquier persona, porque parte de la estrategia es ser muy hábil en no parecer que van a agarrar ese camino, ¿verdad? Si no, pues no lograrían nada. Sí, eso es súper importante, yo creo, porque muchas veces, y uno lo ve no solo en este tema, digamos, obviamente este tema que estamos hablando es muy importante, una de las estadísticas que hemos leído es que uno de cada cuatro niños es víctima de grooming sexual de alguna forma por medio de chats, por ejemplo. Entonces es súper grande, pero uno ve este tema hasta en todos los scams que pasan en línea, ¿verdad? Todas las cosas que al final la gente dice, ¿cómo caí? ¿Verdad? ¿Cómo caí en que era un tiquete que no había pagado y de pronto di mi número de tarjeta y me sacaron plata? O entonces uno lo ve hasta uno como adulto que es algo muy sutil y muy planeado, o sea, es algo estratégico. Entonces, ¿qué son algunas de las medidas? Yo no sé, de la experiencia de ustedes, si, o alguna como anécdota o algunas herramientas, que son como algunas de las medidas que uno como adulto puede tomar como para, ¿verdad? Generar como esas defensas, digamos, como en contra del grooming y empezar a enseñarle a los chicos de esto también. Algo súper importante es poder abrir estos espacios de diálogo con los niños sin que esto sea un tema que ellos sientan que es un tema riesgoso, prohibido, que me da demasiado miedo, porque generalmente cuando lo hacemos desde el enfoque del riesgo, los niños temen haber hecho algo malo, se sienten culpables, sienten como que se equivocaron, como que cayeron en algo que no tenían que caer. Entonces, ojalá tratemos de abrir espacios de diálogo donde se hable de las relaciones seguras e inseguras que se pueden establecer en línea y que hay personas que pueden intentar ganarse nuestra confianza. Y cuando alguien intenta ganarse nuestra confianza, no lo hace a través del miedo, ¿verdad? Lo hace a través de cosas que resultan bonitas o resultan atractivas o resultan interesantes y que a cualquiera de nosotros le puede pasar. Entonces, si nosotros logramos, ¿verdad? Como no enfocar solamente el riesgo, sino abrir esto como una posibilidad de personas que tienen estas intenciones y que nosotros ojalá nos demos cuenta lo más pronto que podamos para tomar una acción, creo que naturalizamos un poco más el tema y disminuimos la posibilidad de que la culpa, la vergüenza o el miedo se presenten y por ende el secreto se mantenga. Yo tengo una chica que a mí me dijo, apenas yo detecto, activo el protocolo, ¿verdad? Y el protocolo es, por ejemplo, bloquearlo o el protocolo es denunciarlo en la plataforma, ¿verdad? Pero lo hace con una naturalidad como muy empoderada, digamos, de que la detección lleva una acción, no que la detección, por ejemplo, lleva a un ocultamiento, ¿verdad? Y eso ha sido a través de este diálogo iniciado por los padres de manera natural, a través de las cosas seguras o inseguras que puede haber en las plataformas. Creo que la parte del diálogo es clave porque podemos darnos cuenta de si algo está pasando bajo un espacio que lo estamos supervisando. Y también creo que informarnos es muy importante porque
es un tema que, del cual no estamos totalmente enterados. Es algo, no crecimos con todas estas nuevas formas de tecnología de accesar a los chicos. No, entonces hay cosas que no, riesgos que no podemos anticipar porque no tenemos la información, ¿verdad? También creo yo que es muy importante, esto lo hemos hablado en otros episodios, es, esta pauta como de que al final nuestro rol como adultos es proteger a los niños y ante la mínima sospecha y la mínima sensación de que algo está mal, ese instinto, pues hay que dejar a los chicos claro de que vamos a tomar acción y vamos a supervisar y vamos a revisar, ¿verdad? No para dejar mal al niño, no para regañarlo, no para avergonzarlo, sino para protegerlo, ¿verdad? Como esa parte de entender que al final los adultos tenemos que proteger a los niños y si tenemos dudas, no debemos darle largas al asunto, ¿verdad? De que puede estar el niño teniendo contacto con alguien de manera inapropiada, lo que sea, ¿verdad? Hay que actuar. Y por otro lado también que los chicos entiendan que al final el uso de un montón de estas herramientas de tecnología no es algo que se puede echar para atrás, me explico, o sea, que podemos, como que muchas veces los papás dicen, no, es que cómo le va a revisar el teléfono, si eso es privado, es que cómo voy a quitar el teléfono si tengo la sospecha de que está haciendo algo inadecuado, si ya se lo di. O sea, si algo realmente está pasando en donde uno dice que hay un peligro, echamos para atrás, ¿verdad? No tener miedo de tener esa posición como de autoridad, eh, no desde un enfoque de hacer sentir mal al niño, sino desde un enfoque de protección, ¿verdad? Esa parte creo que muchos papás como que titubean a veces un poquito más de la cuenta, eh, porque quieren ser como muy respetuosos, pero al final pueden dejarlos muy desprotegidos. Entonces creo que esa parte también es importante. Yo también creo que es importante que también las familias revisen un poquito a qué le dan acceso a sus hijos, ¿verdad? Y a qué edades, porque sí puede ser que estemos dando permisos de manera demasiado prematura, aparatos sin supervisión de manera demasiado prematura, acceso a cosas que inclusive a veces las mismas reglas de las cosas dicen, esto es para mayores de tantos años, y pues, sí, sí, dale, no importa, ¿verdad? Saltándose inclusive las propias reglas de las mismas plataformas y se están poniendo a niños que no tienen la madurez ni la capacidad de manejar todo lo que eso implica, un mundo totalmente riesgoso y desconocido y eso puede llegar a peligros muy grandes, ¿verdad? Entonces, aparte de también revisar un poquito, aunque no los podemos proteger 100%, porque como dijiste vos al principio, o sea, siempre está el teléfono del amigo, ¿verdad? Que fue una casa y el primo mayor tenía el teléfono o lo que sea, ¿verdad? Por lo menos asegurarnos que hay algún nivel de protección y que no estemos dando acceso libre a un montón de estas cosas en niños demasiado pequeños, ¿verdad? Entonces, revisar un poquito también esa parte creo que es importante. Y eso yo creo que es súper importante y una de las preguntas que a veces surgen es qué tanto podemos, digamos, a veces los papás como que les da miedo hablarle a los chicos del riesgo, digamos, del mundo en línea, porque muchas veces nos dicen, ay, no le quiero decir porque más bien lo voy a exponer, o más bien hablarle de estos temas como que los podemos traumatizar, ¿verdad? Entonces, esa era como una de las preguntas que tenía que a veces nos surge, ¿verdad? Que nos hacen los papás también. Porque el riesgo en línea, hay dos riesgos grandes, o sea, hay muchos, pero hay dos grandes. Uno, estar expuestos a material, por ejemplo, sexual explícito antes de estar listo, que puede tener un impacto grande en, ¿verdad? En muchos sentidos. Y lo otro es, más allá del mundo solo virtual y los impactos negativos que puedan tener, que estas interacciones pueden llegar a, ¿verdad? Que jalen a que los chicos, a conocer a los chicos de persona, o sea, desafortunadamente el tráfico de niños es una situación real, entonces, ¿verdad? ¿Qué tanto? A veces también los papás dicen, no queremos aterrorizarlos, no queremos explicarles, entonces nada más les decimos, no use esto o esto es malo, pero a veces cuando uno nada más les dice que no, obviamente los niños no entienden, nada más sienten que se les está poniendo como un límite, que no se les está dejando hacer algo, entonces igual lo quieren hacer. Entonces, no sé la experiencia de ustedes, qué tanto o es importante contarle a los chicos, qué tanto es importante como explicarles la razón, digamos, por la que como adultos están tomando como estas medidas. Siempre es importante hacer la decisión y creo ¿verdad? Que en otros episodios lo hemos dicho. Está la experiencia de prevención de los riesgos y está la información sobre prevención, ¿verdad? Porque cuando hablamos de experiencias de prevención, son todas estas cosas que hacemos desde siempre
desde que nuestros hijos están con nosotros para que puedan distinguir lo que es cómodo, lo que es incómodo, lo que es seguridad y lo que es miedo. ¿Verdad? Entonces, a través de esas experiencias, nosotros vamos creando esa conciencia interna para que cuando algo suceda, que me dé miedo, que me haga sentir confundido, que no me guste, etcétera, haya una red protectora, ¿verdad? Haya una conciencia interna para que el niño pueda contar a su red protectora. Digamos, de que esto está sucediendo. Esas experiencias de prevención son siempre, ¿verdad? Y cuando nosotros también le narramos a los niños la vida, ¿verdad? Las personas, digamos que te queremos y te protegemos, te tratamos de esta manera, ¿verdad? Te hacemos sentir seguros. O sea, cuando nosotros narramos esas experiencias, ya estamos haciendo prevención cuando esto otro suceda. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta el nivel de desarrollo de los niños porque necesitamos ir dando información y necesitamos también ir protegiéndolos porque hay edades para las cuales ellos no tienen, ¿verdad? Como todos los recursos en sus pensamientos, en su reflexión, etcétera, para poder distinguir todos los riesgos o para poder tener acceso a todos los materiales. Y entonces aquí entra este concepto de la crianza digital. ¿Verdad? Porque así como se habla de la crianza positiva y la disciplina positiva, nosotros tenemos que desarrollar competencias para el mundo digital en el cual nos desenvolvemos nosotros y los niños también. Entonces, en estas herramientas, poder ir trabajando de manera paralela. Cuando estás en este juego, cuando estás utilizando esta herramienta, ¿verdad? Cuando estás no sé, viendo algún video, etcétera, ¿verdad? La distinción de lo que es sentirse bien, de lo que es sentirse cómodo, de lo que es divertirse, aprender. Que esto es todo, ¿verdad? Como los recursos que nos brinda el mundo digital también, por ejemplo, cuando aparecen estos anuncios, ¿verdad? Porque a veces aparecen anuncios y la mayoría de las veces cuando los chicos tienen acceso, ya sea a material pornográfico o sexual inadecuado, por ejemplo, es por algo que no fue intencional. Fue algo que apareció de una manera disfrazada, ¿verdad? Y que los chicos dieron clic y ahí empezó una cadena de cosas. Entonces, para educar en ese tipo de situaciones tenemos que estar presentes, tenemos que acompañarlos durante muchos años en el acceso, digamos, a los medios digitales y a ese tipo de situaciones que se presentan en las cuales son, ¿verdad? Trampas que se generan para que ellos empiecen a accesar otro tipo de material. Entonces, la edad es desde siempre a nivel de experiencia y de acuerdo con el desarrollo y el acceso que tengan, que tiene que ser informado a través de la crianza digital, es que vamos dando también ciertos contenidos apropiados para sus etapas. Sí, yo creo que eso, tomar en cuenta el desarrollo del niño es muy importante porque no vamos a compartir información que un niño no está listo para manejar. Sin embargo, siempre siguiendo la pauta de que sí, hay que dejar muy claro de que hay un riesgo y hablarles de la realidad, ¿verdad? De acuerdo a su nivel del desarrollo. Pero esto es especialmente importante porque si ellos no lo entienden, no van a ver, darle la importancia, ¿verdad? Entonces, no van a entender por qué es importante, si yo veo algo, decírselo al adulto que me cuida, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo en el poder de la información a todas las edades, siempre y cuando, como explicó muy bien Dialá, sea de acuerdo al desarrollo de cada niño, ¿verdad? Al no dar esa información, nos estamos jugando de que no entiendan el riesgo, pero también estamos cayendo en no ponerlos en una posición como de una persona capaz y competente de lidiar contra este tipo de riesgos, ¿verdad? Si yo no doy información, estoy compartiendo de que no lo puede manejar, es muy maduro, no está listo, no tiene la capacidad y lo que queremos más bien es una imagen de niño competente que sabe distinguir riesgos, que va a comunicar, que puede tomar acción en caso de peligro. Entonces, esta imagen de niño la comunicamos también al compartir información con ellos y sentarlos y decirles esto. Esta es la realidad, estos son los riesgos, ¿verdad? Esto puede estar expuesto. Por supuesto que dentro del contexto de hacer cosas que sean apropiadas para el desarrollo de cada niño y niña. Entonces, sí, yo creo muchísimo el poder de información a todas las edades. Sí. Y nosotros vemos las estadísticas y los reportes de inicio de acceso a pornografía, de atrapamiento en grooming, por ejemplo, de inicio de situaciones de abuso, es primer ciclo de escuela, ¿verdad? Es que estamos hablando de tercer o cuarto grado de primaria. Entonces, digamos, esos son los reportes internacionales, ¿verdad? Que vienen una y otra vez sobre ese primer acceso.
por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos sabiendo eso, ya la etapa preescolar es una etapa donde nosotros claramente necesitamos hablar de que en Internet hay imágenes o hay videos, por ejemplo, de personas desnudas o personas, ¿verdad? Teniendo actos sexuales, por ejemplo, y empezar a conversar sobre esas temáticas de una manera clara. ¿Por qué? Porque a veces retardamos las cosas hasta segundo ciclo de escuela pensando que todo empieza en la preadolescencia, ¿verdad? Ujú. Y es importante que la preadolescencia empiece a los 10 años y los riesgos están teniéndolo entre los 9 y los 10. Entonces, evidentemente, digamos, desde, ¿verdad? Desde, hablando de los 7 años, casi que máximo tenemos que ir acercando, ¿verdad? Estas temáticas de una manera clara. em, y con la transmisión, digamos, de que su vida y su seguridad, su información, su mente, sus emociones son un tesoro. Y Ujú. que nosotros, ¿verdad? Como protección a eso, ¿verdad? Y a que ellos estén bien, vamos a ir dando, digamos, algunas situaciones que son riesgosas y que se pueden presentar tanto en el mundo, ¿verdad? Cuando los tenemos a la par a las personas como en el mundo, digamos, digital. Sí, y eso que es importante, por ejemplo, la parte de acceso y lo que también mencionaban ustedes, que no es necesariamente que los chicos van en línea y buscan estas imágenes y buscan estos videos. O sea, la mayoría de las veces como empieza es exactamente un pop-up o algo que apareció. O sea, hasta uno lo ha visto, que uno en Google pone flores moradas y de pronto sale una foto que nada tiene que ver con flores moradas. O sea, de pronto salen, ¿verdad? Imágenes que son totalmente no relacionadas al tema que uno creía que estaba buscando. Entonces, para los chicos cuando de pronto ven una imagen, especialmente si es la primera vez y si no saben lo que es, puede ser muy impactante y no sé, como si nos pueden compartir un poquito, ¿verdad? ¿Qué es el impacto en los niños de estar expuestos a estas imágenes? ¿Verdad? Toda esa parte también después de como qué pena contar. Entonces, ¿cómo rompemos también con eso? Es muy doloroso ver cuando los niños realmente creen que son culpables de lo que les pasó. Entonces sienten que hicieron algo malo, sienten, digamos que sienten muchísima vergüenza de lo sucedido, les cuesta mucho hablar sobre eso. Tanto, digamos que yo he trabajado con niños que tengo que pasar muchísimo tiempo para que esa vergüenza pueda reducirse, ser, ¿verdad? Como más digerida para que puedan tan solo empezar a decir, ¿verdad? Las situaciones a las que tuvieron, ¿verdad? Que alguien generalmente les envió, que les pidió que hicieran por los medios digitales. Em, en muchas ocasiones, esta información recibida, ya sea por medio de textos o de imágenes, se les viene como imágenes que nosotros llamamos imágenes intrusivas, ¿verdad? Intrusión. Entonces se vienen imágenes que son perturbadoras, que son difíciles, que generan, ¿verdad? Una sensación de muchísima desprotección, de muchísima vergüenza. Y esto va generando en muchas ocasiones muchísima tristeza, muchísima desmotivación, una sensación de que esto no se va a salir de su cabeza. Entonces, ¿verdad? Yo he visto episodios de niños, ¿verdad? Con episodios depresivos, episodios de ansiedad, precisamente porque es muy fuerte eh, tanto las narraciones que se les hicieron como el material que se les envió, por ejemplo, y esto genera una sensación de muchísimo estrés y dolor, tanto en ellos como en las familias. ¿Verdad? Porque las familias también sufren muchísimo y quedan muy impactadas de saber o sentir que sus hijos pequeños, ¿verdad? Tuvieron como esta introducción tan agresiva o violenta o inapropiada, ¿verdad? En la temática de ¿verdad? Como de la sexualidad. A veces pasa, eso de las imágenes intrusivas es típico, 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 y a veces pasa el tema de que a veces estas imágenes pueden ser atractivas para los chicos y las chicas, ¿verdad? Y más bien les pueden gustar o los pueden dejar como impresionados o les pueden generar una sensación como de que esto me gustó y quiero más o me hizo gracia, ¿verdad? Eh, lo cual es muy complicado también, ¿verdad? Porque pues luego empieza a generar como esta sensación también de culpa, como habló de Alá, ¿verdad? De que yo sí quise ver eso, ¿verdad? De que a mí sí me emocionó lo que vi, ¿verdad? Entonces eso es muy complicado. Y creo que aún es aún más complicado como efectivamente pasa de la manera menos inesperada, porque, porque sí, muchos papás dicen, no, sí, lo que juega ahí, yo que juega un jueguillo con unos perritos, ¿no? Una cosa con unos arcoíris,
O no, se mete en una aplicación ahí donde hace como unas cosas para, con su nombre, lo decora, no sé qué, ¿verdad? Precisamente este es el tipo de lugares donde estas personas buscan entrar, porque son esos lugares que parecen inocentes, donde es fácil acceso, donde los niños no tienen supervisión porque es el juego de los perritos, ¿verdad? Y donde pasan estas locuras. Entonces, hay una sensación también como de culpa muy grande, ¿verdad? De no haber anticipado el riesgo eh, ¿verdad? Antes de que pasara. Entonces, eh, sí, el sentimiento de culpa viene de muchos lados diferentes y puede inclusive venir desde haber sentido ilusión o emoción de haber visto alguna cosa inapropiada también. Parte de lo que hay que trabajar, digamos, y que Mónica acaba de decir y que es importantísimo es la presentación que se hace sobre estos temas es sobre un tema que genera curiosidad. Uh Y -huh. sobre un tema, digamos, que puede ser una curiosidad propia o que te generó incluso otro par, otro niño o otra niña, por ejemplo, ¿verdad? Sobre precisamente estas temáticas y que muchas de estas imágenes o videos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de material pornográfico, está diseñado para eso. Está diseñado para que siga la curiosidad, para que siga Exacto. el interés, para que yo me enganche precisamente con eso. Entonces, sí. Por eso es tan importante que los papás o las personas adultas se informen, ¿verdad? Porque si nos enfocamos solo en el riesgo, el peligro y lo malo, lo que vamos a seguir generando es silencios y secretos. Pero cuando hablamos de este tema, con la realidad que implica, como por ejemplo lo que acaba de decir Mónica, hay mucha mayor apertura eh, para que revelen todo, porque a veces las revelaciones son como por etapas, ¿verdad? Y es un proceso y las informaciones a veces vienen a poquitos, por ejemplo. Así cuando se presenta alguna otra situación de riesgo más adelante que puede ser inevitable, pero ya tienen los recursos, la comprensión y el ambiente, digamos, como eh, de escucha real y de acompañamiento real, digamos, con fenómenos que fueron creados para generar tratamiento. Y en ese sentido sí es importante advertir a los chicos, puede ser que veas algo que te guste, porque te guste no significa que es apropiado para vos. Entonces anticipar también que estas cosas no solo son cosas que me generan una sensación desplacentera, sino también me pueden gustar, es muy, muy importante. Sí, para esto que importante lo que también hablábamos al principio, como de estos protocolos, ¿verdad? Como el protocolo familiar, tal vez como esta chica que nos mencionaba de Ala, que ella tiene el protocolo de, ok, bloqueo, hago esto, hago lo otro. Obviamente es alguien que probablemente ha tenido muchas conversaciones con sus papás, que se siente empoderada para hacerlo. Y cómo hacer esos protocolos en las familias para que los chicos también sepan qué hacer. Una de haciendo la investigación sobre este tema, una de las cosas que vimos es que muchas veces cuando los chicos pasan por algo así, ellos más bien usan, o sea, la forma de manejar digamos, la situación es a través de algo en línea también, porque a veces les da pena decirle a los papás, entonces tal vez van, ¿verdad? A uno de los websites o tal vez de la línea, ¿verdad? Como esos sistemas en línea donde los chicos pueden contar y los pueden como dirigir un poco a qué hacer. Entonces, también tal vez cómo desarrollar esos protocolos de seguridad digital dentro de la familia, tanto que qué pueden hacer los chicos, ¿verdad? Hasta qué recursos hay que podemos ver juntos, pero también como protocolos de comunicación, o sea, a veces este tema de la vergüenza, o sea, todo nos ha pasado que uno a veces hasta le da pena, ¿verdad? ¿Verdad? Si algo pasó, hasta uno como adulto a veces, aunque fuera una tontera, que se le regó un vaso de agua en la alfombra, ¿verdad? De la casa del amigo, y a veces hasta uno, ay, qué pena llegar a decir, perdón, le manché la alfombra nueva, ¿verdad? Imagínense los chicos cuando es algo mucho más serio, entonces a veces desarrollar como estos protocolos de comunicación, digamos, donde tal vez no tengan que contar todo lo que pasó, pero tal vez puedan tener como un código que cuando dicen, no sé, ¿verdad? Código papas fritas es como, ok, algo pasó, tal vez no quiero hablar al respecto, pero ya por lo menos ya dije y ya mis papás están como anuentes en que algo pasó y que obviamente lo vamos a conversar. Tener un código es muy efectivo. em, Porque le da, esto que lo dijiste, Carolina, es realmente muy importante y los adultos tenemos que manejar mucho nuestros miedos y ansiedades cuando esto se presenta, porque el código en realidad es esta palabra que los niños van a decir, ya sea por un mensaje de texto, por un WhatsApp, por alguna plataforma, por ejemplo, a sus padres, y la pregunta de los padres es, ¿qué necesitas en este momento? Mm, ¿Verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, se puede saber que necesitan llegar a donde está el niño en ese momento, si es que está en la misma casa, por ejemplo, si está en otro lugar, ¿verdad? Como eso, pero saber entonces que nosotros como adultos, en el momento en que me puedas decir lo que sucedió, aquí estoy.
¿verdad? Y eso a veces para los adultos no es sencillo, ¿verdad? Porque necesitan saber como toda la información y si uno maneja niveles altos de angustia y puede ser una situación angustiante, ¿verdad? Es ser más difícil de manejar, pero es muy efectivo. Entonces, los niños, digamos, sienten como mayor confianza de poder decir esta palabra o esta frase por medio de un mensaje. A veces es verbal, pero la mayoría del tiempo es por un mensaje para que los papás sepan que tienen que ir en ese momento, digamos, a acompañar a sus niños o a recogerlos si es el caso, por ejemplo, porque hay una situación que el niño no le hizo sentir bien. Las revelaciones son progresivas. Los chicos y las chicas relatan las cosas de manera progresiva. Ojalá nos dijeran todo de un solo momento, sería maravilloso para todos, ¿verdad? Pero también hay que conocer los procesos psicológicos que hay detrás de esto. Que Y yo en sí estos, creo que como en términos generales, como mínimo, los aparatos electrónicos no deberían estar durante la noche en los cuartos de los chicos. Tiene que salir del cuarto. Como segundo, digamos, nivel, ¿verdad? Ese es como el mínimo. Como segundo nivel, que los aparatos electrónicos nunca se usen con la puerta cerrada. Nunca, ¿verdad? Porque tenemos que poder supervisar qué está pasando, así como si están nuestros hijos metidos en el mar o en una piscina, o, ¿verdad? Que uno se asoma a ver si están vivos, ¿verdad? Lo mismo con el mundo digital, si no hasta más, ¿verdad? Y ya así como el nivel que yo diría que sería lo ideal es que nadie use aparatos dentro de su habitación, ¿verdad? Que todo uso de aparato electrónico se haga en espacios comunes en la casa, ¿verdad? Que yo sé que eso a veces también es difícil, dependiendo de las circunstancias de cada familia, pero por eso lo puse como en esos tres niveles, ¿verdad? Pero ninguna persona, ningún niño, ningún muchacho debería estar con acceso libre a la red de internet a las 3 de la mañana ante su propio cuarto. Eso no es algo que va a traer nada positivo, ¿verdad? No solo desde el punto de vista de seguridad, sino de otro punto de vista, ¿verdad? De otro montón de salud mental, de higiene de sueño, de otro montón de cosas. Pero sí pienso yo que tenemos que entender que el mundo virtual es casi más peligroso que el mundo real. Y así como lo supervisamos cuando están en el mundo real, en una piscina, en un partido de fútbol, viendo a ver que todo el mundo esté bien, que nadie se haya caído, que, ¿verdad? Eh, tenemos que supervisar el mundo virtual, lo tenemos que supervisar porque es peor que dejar a un chico en medio de la ciudad a las 2 de la mañana, peligrosísimo, en un área donde puede haber un montón de riesgo. Puede pasar cosas igual o peores, ¿verdad? Entonces, sí, esa supervisión es importantísima. que es muy importante que nosotros comprendamos que la virtualidad, el Internet, las plataformas son un medio eh, fabuloso para quienes abusan de los niños y las niñas. Les da anonimato, les permite marcar la pauta, el ritmo, este, eh, lo pueden hacer a través de múltiples medios hacia múltiples personas y poblaciones. Entonces, para cierto perfil de personas que abusan, las plataformas digitales tienen tantísimos recursos para poder atrapar, ¿verdad? Que nosotros, los cuidadores, tenemos que ser proactivos, y tenemos que comprender, digamos, que el tiempo de cuidado, de permanencia, de protección, de supervisión y de acompañamiento tiene que ser mayor al que estamos ejerciendo. Y es más, acompañamiento, digamos que vigilancia, o sea, la vigilancia es importantísima, pero el poder estar con ellos y poder acompañarles mientras ellos están utilizando diferentes plataformas, conocer nosotros los nombres, los tipos de juegos, todo esto va a resultar vital cuando los niños, por ejemplo, trabajan con nosotras, ¿verdad? En sesiones terapéuticas y se dan cuenta que nosotros sabemos cómo se llaman los personajes, cómo se llaman los videojuegos, cómo se llaman los personajes de ciertos videojuegos. Por ejemplo, cuando ellos notan que uno tiene información de cosas que ellos hacen en su cotidianidad, se muestran súper sorprendidos porque para ellos no es esperable que los adultos sepan eso. ¿Verdad? Que los adultos estén tan al tanto, digamos, de el nombre de los youtubers, el nombre, digamos, de ciertos videos de que están de moda, por ejemplo. O sea, ellos se sorprenden mucho de que haya adultos familiarizados con eso. Y eso es muy sorprendente, porque podría ser más natural. Podría ser como, sí, claro, vos sabes igual que sabe mi maestra, mi mamá, mi papá, etcétera, ¿verdad? Debería ser más natural.
que nosotros estemos más familiarizados con este mundo en el cual ellos, ¿verdad? Pueden pasar en muchas ocasiones mucho tiempo al día. Sí, no, qué importante y es que es un tema que, ¿verdad? Está en constante evolución, o sea, el mundo en línea ahora con toda la tecnología artificial, o sea, hay como tantas cosas que están pasando, pero bueno, la idea yo creo que es saber que hay mucho que podemos hacer, o sea, que podemos desarrollar toda la parte de comunicación, la parte de informarnos, hablar con otros adultos, hablar con profesionales, ¿verdad? Hay espacios como esto donde todos podemos aprender. Y por eso, bueno, quería darles las gracias otra vez a Mónica de Ala por acompañarnos hoy, por enseñarnos tantas cosas importantes. Igual, si tienen preguntas que se les salen o comentarios, ¿verdad? Después de oír este podcast, nos las pueden mandar y las podemos incluir en los próximos podcasts también. Pero muchísimas gracias de nuevo, de Ala y Mónica, por acompañarnos hoy a hablar de este tema tan importante. Y ojalá que todos nos empoderemos para nosotros como adultos, pues conocer más de estos temas y sentirnos más confiados para hablar con los niños y con los jóvenes de estos temas también y que ellos nos puedan hablar con más naturaleza también. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Gracias a vos.